Muy buenas noches, mi nombre es Julián Guzmán, estudiante de la Universidad del Quindío, del programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. El tema que vamos a tratar hoy es serie documental. Iniciamos con ese tema. ¿Qué es la serie documental? Es un conjunto de unidades documentales con estructura y contenido homogéneos. Unidades documentales, estructura y contenido homogéneo. Emanados de un mismo órgano, yo no lo llamaría un mismo órgano, más bien una unidad administrativa, sección o subsección producto y consecuencia de las actividades y funciones específicas de dicha unidad administrativa. El archivista Dean Gutiérrez, del blog, autor del blog nosonpapeles.com, nos dice que las series documentales son el resultado de un proceso intelectual. La denominación de las series no puede ser a la ligera, tiene que ser algo estudiado, soportado legalmente, que nos conduzca a la verdadera organización de la información. Nos da unos tips para poder denominar bien las series documentales. Los nombres de las series no se denominan con la primera palabra que figura en un documento. Tenemos el grave problema con lo que llega todos los días a las oficinas, las famosas solicitudes. Las solicitudes en realidad no se llaman solicitudes, ellos tienen otra palabra diferente. En el banco terminológico las solicitudes eh, se pueden denominar como derechos de petición, ya que todo documento que pase un particular a la administración pública se considera derecho de petición. Las series no se identifican de acuerdo a los documentos individuales producidos, lo que estábamos conversando. La serie solicitud no existe, la serie notas no existe, inclusive la serie balance general no existe como balance general. Sería el balance general, es un tipo documental de la serie informes financieros. Otro punto que estamos tratando, otro tips que nos da el colega Dean Gutiérrez. Los nombres de empleados de instituciones no sirven para denominar las series. Se está generalizando debido de pronto a la falta de capacitación académica por parte de muchas personas que están elaborando el instrumento archivístico tabla de retención documental. Vamos a acomodar un poco la cámara. De, por ejemplo, colocar al impuesto de industria y comercio como impuesto, como industria y comercio. Esta serie documental no existe. Tampoco existe la serie alcaldía, tampoco existe la serie gobernación, tampoco existe la serie presidencia de la república. Tenemos que tener en cuenta eso para no equivocarnos y no desviar la información. Los nombres de personas y fechas nos sirven para denominar las series. Esto más que todo es para las historias clínicas y para las historias laborales. Los nombres de las oficinas nos sirven para denominar las series documentales. Es algo que es muy común este error, ya puesto que están colocando los nombres de las oficinas en las, de la denominación de las series documentales. Muchos también confunden el nombre de la carpeta con el nombre de la serie o subserie documental. La serie se denomina en plural, no en singular. No podemos escribir, por ejemplo, acta, sino actas, no derecho de petición, sino derechos de petición, no contratos, sino contratos. Los nombres de lugares nos sirven para denominar las series. Por ejemplo, una actividad que se realizó en el parque, no podemos llegar y colocar serie actividad en el parque. Es un error bastante común en las unidades administrativas en Colombia. Nos dice Edith Gutiérrez, lo cito mucho porque pues, realmente es una persona que tiene bastante conocimiento en el tema, es colombiano, es paisa, es asesor, es docente de universidad, docente del SENA y es un gran investigador y colaborador en el campo archivístico. Nos dice que si nombres de forma inadecuada las series documentales está abriendo la puerta a la desorganización documental. Lo que veníamos comentando, la desorganización documental es producto de qué? De haber colocado nombres de series de manera indiscriminada sin haber hecho el proceso intelectual y haber investigado en realidad qué pueden ser. Voy a leer un poco de lo que dice el colega. Es decir, no es algo que establece a la ligera, requiere de sentarse a analizar distintos factores que inciden en la denominación de las series documentales. Le voy a colocar un ejemplo que el colega lo consulté y me aclaró muchas dudas. Nosotros estamos invitados a colocar, por ejemplo, balance general como una serie. Resulta que no. Si uno investiga un poco más a fondo, el balance general en realidad es un informe financiero. O sea que la serie de informes, que es la jerarquía, de acuerdo a la jerarquía de las series documentales, informes sería la serie, la subserie informes, informe financiero. Ya el balance general vendría a ser con las notas, dos tipos documentales diferentes, que hacen parte de la subserie informe financiero, que hace parte de la serie informes. O sea, que mire que si hubiéramos colocado balance general como serie, la información se debe por otro lado y no le hemos podido catalogar de manera correcta. La denominación bueno, dice aquí,
Se requiere reconocimientos archivísticos y administrativos. Esta parte es muy importante. No solamente es saber de archivística, también tenemos que saber de la dinámica administrativa de todas las entidades, empresas e instituciones. No solamente es sentarnos y colocar nombres que nosotros pensamos, no, tenemos que también estar pendientes de la denominación del sistema de gestión de calidad de cada empresa. Para hacer una correcta denominación de las series documentales necesitas sentarte a analizar todos los aspectos que afectan la conformación de las unidades documentales como funciones administrativas, lo que hablábamos, procedimientos. El manual de procedimientos es importantísimo con el manual de funciones, la estructura administrativa. Los archivistas trabajamos con 3 insumos principales: organigrama, manual de funciones y manual de procedimientos. Hablamos de estructura y contenido homogéneo. Bueno, esta es la parte de series documentales. ¿Qué es un cuadro de clasificación documental? El cuadro de clasificación documental, de acuerdo al Archivo General de la Nación, es un instrumento archivístico que expresa en el listado de todas las series y subseries documentales con su correspondiente codificación. Bueno, vamos a explicar más bien este punto. ¿Qué es el cuadro de clasificación documental? Es un instrumento archivístico definido en el decreto 1080 de 2015. Aquí en el cuadro de clasificación documental vamos a tener todas las series y subseries, vamos a cambiar de color, series y subseries documentales que identificamos dentro de la empresa. Bueno, vamos a hacer un poquitico hacia atrás, vamos a tratar de explicar cómo se llega a hacer el cuadro de clasificación documental. Uno no puede llegar de una vez de manera inmediata, espontánea, a hacer un cuadro de clasificación documental sin haber hecho una encuesta documental. El formato de la encuesta documental lo encontramos en el mini manual 4 del Archivo General de la Nación. La encuesta documental nos dice qué series, subseries y qué tipos documentales posee cada unidad administrativa. Al entrevistar al empleado o al funcionario que trabaja en la unidad administrativa nos podemos dar una idea. No es lo que él diga, pero sí nos puede dar luces de lo que tramita. Esto lo confrontamos con manual de procedimientos y manual de funciones en caso de que existan. Si no existen estos dos, pues tenemos que sugerir la creación del más importante, el manual de funciones, posterior al manual de procedimientos. Bueno, ¿qué va dentro del cuadro de clasificación documental? Como lo dije anteriormente, un insumo importante para nosotros es el organigrama. Para poder llegar al cuadro de clasificación documental y después de hacer las encuestas documentales, tenemos que crear algo que se llama el listado de series y subseries. Lo vamos a colocar en un alfabético y le vamos a dar una codificación que va de 1 a n hasta que terminemos. Con los nombres correctos, como expliqué en la diapositiva anterior, en la que Edith nos dice que tenemos que ser, eso es un trabajo intelectual, eso es muy académico, el nombrar las series y las subseries. ¿Qué les digo yo? Entonces el listado de series y subseries es un insumo importantísimo para elaborar el cuadro de clasificación documental. El cuadro de clasificación documental es uno, se llama cuadro de clasificación documental, yo lo llamo general, porque la Universidad de La Salle también tiene otros formatos que son los cuadros de clasificación particulares. Excelentes ayudas para poder realizar el cuadro de clasificación general y también para hacer las tablas de retención de una manera más fácil. Teniendo ya el listado de series y subseries, simplemente nos guiamos por el organigrama y en la primera parte cambiamos acá de color, vamos a colocar un color azul. Acá colocaríamos la dependencia, de acuerdo a la jerarquía del organigrama, la dependencia mayor, y simplemente vamos a mirar por funciones qué unidades documentales, qué tipos documentales, qué series y subseries, perdón, qué series y subseries le corresponde manejar por funciones. Como ya tenemos la codificación del listado de series y subseries, no del listado maestro de documentos, que es muy diferente. Eso es de gestión de calidad, estamos hablando de gestión documental. Entonces ya colocamos acá las series y las subseries con su correspondiente, series en este lado, subseries en este lado, con su correspondiente codificación de acuerdo al orden alfabético del listado de series y subseries. Aquí sería la primera unidad administrativa, mayor en el organigrama, la segunda seguiría aquí, si de pronto se tiene una división, o sea, como decir otra unidad administrativa dependiente de ella, pues seguiría acá en este orden, y así posteriormente la tercera, la cuarta, la quinta, todos con sus correspondientes series y subseries documentales, inclusive con sus tipos documentales si nos llega a caber en el cuadro de clasificación, que es lo ideal, que quepa absolutamente todo, series, o sea, series, subseries y tipos documentales. ¿Qué aspectos deben tener en cuenta para la elaboración del cuadro de clasificación documental? Ya lo dijimos, lo primero, la encuesta documental, segundo, realización del listado de series y subseries, tercero, hacer los cuadros particulares,
de cuadros de clasificación particulares, como lo enseña la Universidad La Salle, y por último tenemos que hacer el cuadro de clasificación general, que es el insumo principal, que se denomina instrumento archivístico. Este es un esquema que refleja la jerarquización, lo que llamamos organigrama, de la documentación producida por una institución, o sea, funciones, por su misionalidad. Dentro del manual de funciones encontramos mucho esto, y en el que se realizan las secciones y subsecciones, lo que también se llaman unidades administrativas, las series y también las subseries documentales con sus tipos documentales que las conforman. ¿Qué es una tabla de retención documental? De acuerdo al glosario web del Archivo General de la Nación, es otro instrumento archivístico, también descrito en el decreto 1080 de 2015. Nos permite la clasificación documental de la entidad. Ya el cuadro de clasificación nos dio, después de completar el cuadro de clasificación, ya nos dio la codificación de las unidades administrativas, de las series, las subseries, y también nos dice qué tipos documentales las conforman, acorde a su estructura orgánico-funcional. También se pueden hacer tablas de retención y está autorizado por el Archivo General de la Nación por procesos. Es un poco más complicado, pero también se puede hacer. Se habla de estructura orgánico-funcional, o sea, el organigrama, pero por procesos también se puede hacer. Nos habla de retención y disposición final, o sea, un tiempo precaucional de retención en las diferentes fases. Recordemos que fases es muy diferente a ciclo vital del documento. Un documento puede pasar de la primera fase a la última fase sin necesidad de pasar por el archivo central, por su producción y su contenido, su importancia y sus valores secundarios. Ya habla de una valoración documental por cada una de las agrupaciones documentales. Esta es donde entra un equipo interdisciplinario liderado por el archivista para saber qué tiempo legal de retención debe tener ese documento, esa serie, subserie, documento no, serie o subserie. Los tipos documentales no se les puede dar una retención individual. También, también nos fijamos en los valores primarios y secundarios de las series y las subseries, pues, para poder definir su disposición final. En esta tabla de retención que saqué del SENA como ejemplo, porque es el formato avalado por el Archivo General de la Nación, nos hace falta algo. Ya en este momento, en la actualidad, nos manejamos mucho lo que son los soportes electrónicos, los digitales, los virtuales, y acá también nos faltaría esa columnita. Tendría que crearse una columna así que nos dijera si es electrónico, si es digital, si es virtual, inclusive si es soporte audio o soporte de video. Todo lo tenemos que especificar aquí. O sea, este es lo que se compone. Acá es la codificación que encontramos en el cuadro de clasificación documental, donde van los nombres de las series y subseries, se indica cuánto tiempo en archivo de gestión, cuánto tiempo en archivo central. También tenemos que colocar acá, están las convenciones de conservación total, microfilmación, digitalización, habla de eliminación y habla de selección. Y acá en cada una de estas casillas que podemos ampliar, no sumarla para este lado, sino ampliarla, tenemos que describir qué legislación es la que nos dice y qué procedimiento tenemos respecto a esa serie documental o subserie. Acá están las convenciones. Este es el formato y el esquema del Archivo General de la Nación en lo que respecta a la tabla de retención documental. Bueno, vamos dentro de los temas que estamos tratando el día de hoy, nos dice que se tiene en cuenta para organizar la serie documental de historias clínicas. Existe la resolución 839 de 2017 que nos dice que la historia clínica, como expediente complejo, también híbrido, más no simple, entonces puede ser complejo e híbrido porque también las historias clínicas están llevando en sistemas de información en línea en todo el país, pero también hay parte física que tenemos que tener en cuenta. Nos toca realizar el procedimiento de referencia cruzada con testigo documental para tener todo eso completo. Indiferente del soporte, indiferente del nombre que le demos, historia clínica, historia laboral o historia clínica ocupacional, tenemos que tener en cuenta una cosa, que son unidades documentales complejas e híbridas. Y todas las unidades documentales complejas e híbridas se organizan de la misma manera. ¿Cómo? Por principio de procedencia y utilizando el orden original de la documentación. Entonces no hay una forma diferente, se colocará en el mismo orden en que fueron creándose los documentos y fueron recibiendo los documentos. No tenemos otra alternativa. Nos dice la resolución 839 de 2017 que los documentos, las historias clínicas se conservan 15 años posterior a la última cita.
y de los cuales entonces son 5 años en gestión y 10 años más en archivo central. Para que una historia clínica pueda pasar su tiempo del archivo central al archivo histórico, debemos tener en cuenta lo siguiente: los 3 valores secundarios, que son histórico, investigativo científico y cultural. Para que si reúne una de estas características, pues pasa al archivo histórico. ¿Cómo se define esas características? Pues muy fácil, resulta que es de acuerdo a la enfermedad del paciente. Si esa es una enfermedad de investigación que es desconocida, enfermedades huérfanas, se consideran históricas pues, por su importancia para la investigación y los médicos y científicos del futuro. Las historias clínicas no son históricas. Hay mucha equivocación en eso, entonces ya sabemos que están definidos los parámetros, dura 15 años después de la última cita, 5 años en gestión después de la última cita, más 10 años en archivo central, y luego se va a hacer la valoración secundaria y se definen cuáles son, de acuerdo a ciertos parámetros que he explicado, cuáles son las historias clínicas que conservamos y cuáles no. Lo mismo la historia laboral. Tenemos la circular la 004 de 2003, que nos dice qué documentos mínimos debe tener una historia laboral. También tenemos que tener en cuenta el orden original de las cosas. El Archivo General de la Nación más o menos ha dado unas pautas para que se guarde durante 80 años la historia laboral, o sea, después del cierre de la historia laboral, cierre definitivo, y no se le puede volver a agregar nada al expediente porque lo estaríamos modificando. Se dura 1 año en gestión generalmente y 79 años en archivo central. Para que tenga valores secundarios, pues se seleccionan las de los personajes de mayor relevancia de la entidad, de la empresa o del país, y se vuelven históricas. El acuerdo 06 de 2011 nos da unos parámetros específicos para la organización de las historias laborales. Ya comentamos el orden original. La historia laboral nos sirve a nosotros, o a nosotros no, a los ciudadanos, porque los archivos son fuente de información para los ciudadanos y para los investigadores. Sirve para, más que todo, para lograr los bonos pensionales, las asignaciones de retiro. Tenemos que tener la guía, se hace la hoja de control, los parámetros de la hoja de control ya se definen por el estándar de calidad de la entidad. ¿Qué es una historia clínica ocupacional? Investigando, encontré que la resolución 2346 de 2007 del Ministerio de Protección Social nos dice la historia clínica ocupacional. La historia clínica ocupacional no es otra cosa que una historia clínica similar a una historia clínica, donde se va a revisar cronológicamente, orden original, las condiciones de salud de una persona. Volvemos a dónde? A la historia clínica, a esta historia clínica. Son unidades documentales complejas e híbridas. Nos dice que de una más evaluaciones médicas ocupacionales, pues ya eso es lo que hacen las revisiones en las empresas, de las personas. Habla de la vida laboral, pues las condiciones de trabajo, sus enfermedades y todo. Se asemeja mucho, o sea, la historia clínica ocupacional tiene que ver también con la historia laboral. Nos dice registro de evaluaciones médicas. La historia clínica ocupacional debe llevar un registro de evaluaciones médicas realizadas que debe contener, y acá nos dice cada una de las cosas que debe contener, como habla también lo de la historia clínica, o sea que es muy similar a la historia clínica, muy similar a la historia laboral. Nos habla también del decreto 32 de 2015, que establece que el registro de documentos deben ser conservados durante 20 años. La legislación es importantísima a la hora de nosotros poder implementar en la tabla de retención documental el tiempo de retención precautelativo. También las historias clínicas que tengan valores secundarios son las que se van a conservar de manera permanente, y tenemos que me imagino que es de personajes representativos, habrá otros requisitos para evaluarlas, pero por el equipo interdisciplinario y por el comité interno de archivo, pero pues nos debemos basar en los personajes representativos, valores secundarios, por lo histórico, también por lo científico.